Volvemos, nueva mesa acá en Tres Fronteras y un poco para hablar de la situación delicada, difícil y compleja que están viviendo las personas con discapacidad, sobre todo porque tenemos un gobierno que pierde el humanismo en pos del déficit fiscal. Es un horror tener que estar discutiendo y volviendo a hablar de estas cosas, restableciendo valores también, y también con este bochorno que estamos viviendo, ¿no? Como si fuera que primero discutir, como si es necesario que haya plata o no, la plata se puede sacar de otros lugares en vez de ser tan cruel, pero sin embargo encima hay plata y se la están choreando toda. Y un poco también hablar de este deshumanismo que hacen, en este caso con el colectivo de las personas con discapacidad, pero se van sumando otros colectivos que van deshumanizando para poder implementar su plan económico, que vemos que no es solo fortalecer al poder real, digo, sino también llenarse los bolsillos con nuestra plata. Así que para eso tenemos en la mesa a Ezequiel Esmeri, que es estudiante de Sociología, además es integrante de la dirección operativa de Fundación Rumbos. Así es. Y familiar de persona en situación de discapacidad, ¿no? Sí, así es. ¿Qué Así tal? que, mucho gusto. bienvenido, Ese. Un gusto. Sí, yo soy hermano de una mujer que usa silla de ruedas, tiene parálisis cerebral. Recién la venía a buscar a ella de sus terapias que tiene en San Isidro. Así que, bueno, nada, un gusto estar acá. Bien, gracias por venir. Se suma también a nuestra mesa nuestro compañero S. Acá estamos. Los dos S's. Tocayos. Estamos acá. De estar Sí, sobre todo me parece que está bueno que empieces por eso, porque también se suma esto de los cuidados, ¿no? También con las situaciones difíciles que se está pasando, se suman los cuidados y toda la complejidad que lleva también para las personas que tienen discapacidad. Entonces, un poco preguntarte eso, ¿cuál es la situación que están viviendo? Muy bien, bueno, como te decía, yo soy hermano de una mujer con parálisis cerebral y la verdad que ella es una privilegiada. Ella, o sea, nosotros vivimos en Belgrano, ella tiene todas sus terapias, tiene 28 años y no le falta nada de lo que necesita. Tiene una prepaga, tiene enfermería, tiene internación domiciliaria y es una situación bastante excepcional dentro del colectivo de las personas con discapacidad, en específico de las personas con parálisis cerebral, ¿no? La mayoría del colectivo está en otra situación, que es que no tienen los apoyos y hay mucha relación muy directa entre tener una discapacidad y ser pobre. O sea, es algo que se da de hecho, porque tener una discapacidad implica tener menos acceso al trabajo, implica tener menos acceso a la educación e implica también tener menos acceso a, bueno, últimamente a programas como la pensión por discapacidad. Sí, aparte debe ser como una cadena de lazos que se tienen que acomodar. Justamente esto, hoy que estamos con un problema gigante con la canasta básica, me imagino que todo se debe complejizar. Sí, total. Y bueno, ahora el otro día habló Guillermo Franco, dijo que dieron de bajas más de 100.000 pensiones por discapacidad. Yo genuinamente no sé si ese dato es cierto o no. Okay. Yo no sé si están exagerando el número, porque uno diría que no hay tantas pensiones truchas, ¿no? Uno diría que puede ser que haya alguna pensión que fue otorgada en no tan buenos términos o lo que sea, pero no es el número que están diciendo. Ese número es estrafalario, es mucho mayor a lo que pensamos de las organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, que es de verdad. Entonces, ¿cómo fue que se llegó a ese proceso de auditorías? Primero determinaron la cantidad de pensiones que había que dar de baja para que cierren los números y después decidieron, bueno, vamos a dar de baja 100.000 personas. Primero la balanza fiscal. Claro, primero la balanza fiscal, primero hay que recordar esta cantidad. Y bueno, y así fue como también ejecutaron el proceso de las auditorías, ¿no? Claro. No sé si estuvieron viendo el tema de las auditorías a las pensiones con discapacidad, que ya desde apenas asumió Milei, primero lo que hicieron fue despedir a 300 empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora está en el centro del problema, del foco, ¿no? Pero el problema viene de antes, cuando echaron a 300 trabajadores y trabajadoras de allá, después reincorporaron a algunos, pero muy magro, ¿no? Y eso afectó directamente a la velocidad en la que se hacen los trámites de pensiones, de certificados y demás. Y después, por otro lado, se cerraron dependencias en algunas provincias. En la de Polvorines estoy seguro que se cerró, por ejemplo. Creo que Bahía Blanca también. Claro. Sí. Y esto, ¿cómo incide después en las auditorías? Las auditorías por discapacidad lo que hacían era mandar cartas documento a las personas que recibieron una pensión por discapacidad y decir, si vos no te presentás en tal fecha, en tal lugar, te vamos a quitar la pensión.
Ahora, esas cartas eran... ¿Pero eso era como por default a todos o tomaron un seleccionado? Hicieron seleccionado, empezaron por Provincia de Buenos Aires y si no me equivoco, Chaco, hicieron seleccionados. Y las cartas eran papel, digamos. Entonces, si sos una persona ciega, no podías acceder. Sí. Si necesitabas algún tipo de apoyo, como alguna persona que te acompañe, no te lo brindaban. O sea, fue una auditoría que no tenía como objetivo garantizar que esa persona llegara, sino lo contrario. Claro. O sea, expulsarlas de, en realidad, el derecho adquirido. En lo posible que no lleguen, claro, mejor. Claro. Y la lógica sería la inversa, ¿no? Ellos tendrían que ir al lugar a auditar a ver qué está ocurriendo en el lugar y conocer a las personas. O sea, en este caso sería una lógica inversa. Una claramente. lógica inversa. Bueno, y lo de Polvorines, lo que traía de Polvorines es porque yo conozco, de hecho, una persona que le llegó la carta, la citaron a un lugar que cerró, una dependencia que cerró. Entonces la situación es un poco ridícula, ¿no? Es un poco ridícula. Ahora con todo este caso de las coimas y demás, como se puso en el centro de la escena la Andis, que ya viene con problemas desde hace rato. Mismo la persona que estuvo involucrada en la situación, además de español obviamente, al principio de los audios hay un audio en el que menciona no lo menciona con nombre, pero es Garbellini. Garbellini es la persona que es director del acceso a los servicios de salud. Esto es a la compra de medicamentos y del programa Incluir Salud, que no sé si lo conocen, si lo escucharon alguna vez. El programa Incluir Salud es un programa que funciona como una obra social para las personas con discapacidad que tienen una pensión, para las 1,2 millones de personas con discapacidad que tienen una pensión, y a través de eso acceden a medicamentos, ¿no? El problema que pasó fue que, parece que la dirección tenía una droguería favorita a la que le hacía la mayoría de las compras. Y además pedían las coimas, ¿no? Pero el problema... Las famosas licitaciones arregladas. A medida, dicen, ¿no? A medida. Entonces, este programa Incluir Salud ya venía funcionando mal de antes, ¿no? Esto también hay que decirlo. Me encantaría poder decir que es un problema de este gobierno, pero los problemas se vienen arrastrando desde siempre. Bien, una cosa es mejorar las cosas, o sea, siempre hay que mejorar, pero no, o sea, lo que está pasando entendemos que empeora, que no quiere decir que antes esté funcionando todo bien. No, para nada, pero ahora está evidentemente peor, ¿no? Y con respecto entonces, ahora la problemática, ahora con todo lo que está pasando del veto, de que el otro día fue al Congreso y fue rechazado, ¿cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Cómo lo ven? La complicación real por ahora es que ya dieron de baja, digamos, varias pensiones. O sea, ¿por qué está luchando el colectivo ahora concretamente? Muy bien. Hay como varios frentes abiertos, si se quiere. Me imagino que deben estar ahí claro, por todos lados. Por un lado está el tema de las pensiones. O sea, está no solamente restringiendo la otorgación de pensiones, sino también eliminando... Que eso ocurrió. O sea, eso ocurrió y va a seguir ocurriendo. ¿Y hay forma de eso de ir a pelear por eso de vuelta o son cosas que...? Sí, obviamente, sí. La experiencia con Macri en el 2017 fue que dio de baja 200.000 pensiones de un plumazo y de repente eso obviamente generó que mucha gente saliera a la calle y se consiguió revertir la decisión que había tomado Carolina Stanley, creo que era de desarrollo social. En la calle, viejo, en la calle. Claro, y se consiguió que se revierta. Eso por un lado, las pensiones. Después por el otro está el tema de los prestadores, que son todas las personas que trabajan brindando prestaciones de salud, educación, terapias, transporte, hay de todo, para personas con discapacidad, que es la situación de los trabajadores de las personas con discapacidad, que después también, obviamente, tiene efectos negativos en cómo la persona con discapacidad accede a esos servicios. Lo que denuncian los prestadores, los trabajadores de personas con discapacidad, es que hay una pérdida del 70% del salario desde que asumió Milei, y después, por tirar así un dato, a los transportistas, que yo recién le contaba a Patricia que mi hermana tiene transporte para la ida, no para la vuelta, porque ya no tiene más. ¿Por qué? Porque les reconocen a los transportistas 541 pesos, con 76 centavos por kilómetro. O sea, son 550 pesos por kilómetro. Y el otro día hablaba con un transportista y me decía, si yo no le empiezo... Es una sube tipo tobillera, digamos. Lo que decía es, si yo le tengo que empezar a pedir ayuda a la familia para que me pague más allá de lo que ya me paga la obra social, en diferido además porque pagan 2 meses tarde, le voy a tener que pedir ayuda a la familia porque si no, no los puedo llevar, no me cierran los números. Entonces está por un lado eso, por el otro lado lo que ya dije de las pensiones, y después, los reclamos cupo históricos. también, claro.
primero, bueno, aprovecho para tomar mate. Y como que existe la ley de cupo para personas con discapacidad que en el Estado debería ser el 4%. Entiendo que no se está cumpliendo y eso, ese reclamo, o sea, ¿qué se puede hacer al respecto también? Porque es el Estado no cumpliendo con una ley. Ahí están peleando. Y aparte la quieren sacar la ley. No solo que no la están cumpliendo, sino que tienen propuestas de proyectos para eliminarla, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, si la ley esa no se cumple. Esa ley es una ley histórica que consiguió el colectivo, los Rengos de Perón, la Unión Socioeconómica del Lisiado. Ahí va a traer el libro y me lo olvidé. Pero son un grupo de rengos militantes, discapacitados militantes, que se nuclearon por los talleres de trabajo protegidos, que cobraban muy poco, y reclamaron que se pusiera el cupo, ¿no? Entonces, lo que ellos reclamaban era el cupo en el sector público y en el sector privado también. Y después, obviamente, cuando llega la dictadura militar, es una de las primeras leyes que derogan y después lo vuelven a poner solamente para el sector público. El sector privado no salió, ahora se está tratando una ley que lo incorporaría de vuelta, más reducido que el 4%, sino en 1, 2, 3 y 4, según la cantidad de trabajadores, claro, que tiene la empresa. Y el cupo en el sector público no se cumple y después lo que se puede hacer es seguir reclamando, denunciando, como se viene haciendo desde las organizaciones de personas con discapacidad y, bueno, derribando mitos, como dice, ¿no? Tratando de machacar con que las personas con discapacidad no es que tienen una enfermedad, están rotas, sino que necesitan apoyos para trabajar y que si están esos apoyos pueden trabajar. Claro. Y no se cumple, creo que en el Congreso está cerca de cumplirse, pero después en la mayoría no se cumple. Y además, bueno, ahora en la ANDI se echaron además trabajadores. Claro. Me parece como importante esto que decís porque primero poder hablar también de qué les pasa a las personas con discapacidad, si pueden trabajar, si no pueden trabajar, las dificultades que tienen y lo que se puede hacer frente a esas dificultades. Primero por varios motivos. Siento, no sé si te parece como que este gobierno lo que hace es primero ir demonizando colectivos, en este en particular, por eso mismo, no sé, usar como insulto mogólico, claro. Decir como estúpido, imbécil, como jerarquías de discapacidad. Y lo mismo con lo que hace con las pensiones, ¿no? Como, no presentaron huesos de perros, como que toma un caso por el todo, mentiras que quedan puestas en la sociedad, entonces empiezan, los abusos de las pensiones con personas, los hacían para generar negocio. Bueno, esos inventos será porque lo hacen ellos, ¿no? Pero esta cosa de demonizar el colectivo para luego que sea más fácil o que le cueste más a la sociedad defender esto, ¿no? Que se cumpla con el cupo, que las pensiones sean dadas y todas estas cosas. ¿Sentís que pasa eso? Y bueno, también aprovechar que estás acá para poner en palabras de cuáles las problemáticas y por qué necesitan también el respaldo del Estado. Sí, siento que pasa eso a pleno, completamente. No solamente con el colectivo de personas con discapacidad. En específico, bueno, son cosas muy explícitas, ¿no? Lo de la radiografía de Adorni, que después se desmintió, es un caso de cómo toman un ejemplo de algo ficticio y lo tratan de proyectar sobre todo el colectivo, para decir, entonces, las personas con discapacidad se aprovechan del sistema, no se aprovechan, que es la denuncia de siempre, en resumen. No son realmente tan discapacitados como dicen, sino que se están abusando del sistema. No sé qué decir. Es el modus operandi del gobierno, digamos, claro. tirar una ley universal y tratar de meter a todo el mundo en la misma bolsa. Claro, además con un colectivo que es ya está bastante discriminado, olvidado, precarizado laboralmente, ¿no? Y ahí te retomo lo que decías antes, los reclamos históricos del colectivo son trabajo y son vivienda. Claro. Son dos cosas que creo que compartimos todo el mundo. Una vivienda digna, una vivienda accesible, una vivienda accesible, una vivienda en la que te puedas, si tienes silla de ruedas, moverte en comodidad, si sos sordo o hipoacúsico, que puedas tener un timbre que en vez de ser auditivo sea con una luz, cosas básicas, ¿no? Pero que bueno, tienen que ver con la vivienda y después con el trabajo, porque 8 de cada 10 personas con discapacidad son desempleadas y hay muchos que son empleados en situaciones precarias o no son empleados directamente, uno va a Retiro Constitución y puede ver personas en silla de ruedas que venden pañuelos, demás, es un hecho que pasa eso. Claro.
Y eso es por, bueno, esto que decíamos antes, el mito de que no se puede trabajar teniendo una discapacidad porque sos un inútil. Y después, me olvidé lo que iba a decir, pero es un problema. Yo quería, bueno, entrando también un poco que nos presentes Rumbos después, y en base también a la actividad que estuve viendo de Rumbos, ¿cómo calificarías a Argentina en los niveles de adaptación a las situaciones, a las personas en situación de discapacidad? ¿Cómo se ve? Porque vi que Rumbos se fija mucho en lo ambiental, ¿no? De que las personas tengan acceso, porque eso va de la mano a lo social. Bueno, contanos un poco, de paso, si querés, presentar Rumbos. Sí, bueno, Rumbos es una fundación que lo que hace es militar por los derechos de las personas con discapacidad, principalmente por un ambiente, por un hábitat inclusivo. Esto es en un espacio accesible físicamente, pero también en diferentes aspectos, ¿no? Después, bueno, lo que hacemos es trabajar en redes con diferentes espacios, también actividades académicas para fomentar los derechos, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Meto el chivo ahí, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Rumbos Accesibilidad y en Twitter como Rumbos 5. Y después Argentina, yo creo que pasa en bastantes lugares, al menos por lo que sé, que es que hay muy buena normativa. La Argentina firmó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y le dio rango constitucional en 2015. Esto es que es tan importante como la Constitución, digamos. Pero después en la práctica eso no se cumple. Y la Convención está buenísima, tiene un montón de cosas que son bárbaras. No discriminación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho al disfrute, no sé, un boliche que tenga rampas, es algo impensable. Y después, en la práctica, son cosas que no se cumplen. ¿Por qué? No sé por qué, pero el hecho es que no se cumplen. Como te decía, 8 de cada 10 personas con discapacidad no tiene trabajo, hay menor acceso a la educación, hay menor acceso a la salud y bueno, así que yo lo calificaría así, en lo normativo muy bueno y en lo práctico bastante malo. Alcanza con ver también los espacios que frecuentamos todos y todas en la vida cotidiana. Quizá tenemos algún familiar con discapacidad, algún abuelo, algún primo, algún tío, un hermano, pero no tenemos un compañero de trabajo. Claro. O de los que fueron a la facultad o en el colegio probablemente no había. Si había, bueno, bien ahí, mejor. Pero lo más probable es que no hubiera. ¿Cómo se puede participar de Rumbos? La mayoría que participa son familiares y personas con discapacidad. Hay actividades que hacen, se puede sumar. ¿Cómo se puede sumar? Sí, en las redes estamos difundiendo las actividades que hacemos, las convocatorias, y después seguirnos en las redes, apoyar, y también no solamente a Rumbos, sino a cualquier organismo. El lunes se convoca a la Andis en Ramsay 2250, Discas en Lucha. Es una organización que se llama Discas en Lucha, convoca al mediodía para denunciar esta situación de la Andis, que además de que funciona mal, hay cosas, ¿no? Claro. Y después, bueno, hay un montón de gente. El presidente de Rumbos, Eduardo Joly, es genial, lo pueden escuchar, lo pueden leer, te abre mucho la cabeza. Silvia Coriat, también de Rumbos. Después, bueno, Jonathan de la Silla, Guada Bargiela. Está lleno de referentes y de personas con discapacidad. Yo no soy una persona con discapacidad, yo tengo una hermana, pero sí que hay mucha gente que está bueno que se aproveche para escuchar, porque la discapacidad puede llegar en cualquier momento. Eso. El 80% de las discapacidades son adquiridas, es decir, no la discapacidad, sino un diagnóstico que deviene en una situación de discapacidad. Y después la vejez es un proceso discapacitante. Yo el día que sea viejo no quiero estar en una casa, en un departamento en el que no me pueda mover, en una calle en la que no me pueda mover. Entonces también es pensar en uno mismo. Totalmente. ¿Y qué fue lo que más te gustó de Rumbos, o lo que más destacás como por lo que lo elegiste a Rumbos y quizás no otro lugar? Ahí labura mi vieja. En resumen. Y porque también es muy combativo. Rumbos es muy combativo y... A la calle, viejo. Exactamente. Es muy combativo y bueno, se la banca mucho y tiene muy buena línea. Lean si pueden. Para ir cerrando, ¿crees que estos hechos de corrupción que están saliendo a la luz y los audios les da mayor visibilidad a la problemática, y de cara a que faltaría insistir con la ley? O sea, ya fue en contra el veto la Cámara de Diputados y falta la Cámara del Senado. ¿Crees que todo lo que está pasando va a visibilizar y colaborar para que pueda salir esta ley de
de emergencia en discapacidad? Ojalá que sí, ojalá que salga la ley de emergencia en discapacidad y ojalá que salgan muchas más. Ojalá que salga el cupo en el sector privado del 4% o mayor, ojalá que hayan muchos más programas como los que existieron de ciudades accesibles, clubes accesibles, ojalá que esto se aproveche para darle más visibilidad. Bueno, también aprovechando este espacio también para darle visibilidad, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, me pareció súper importante que acá decía nuestra compañera Patri antes, de que se habla de cantidad de pensiones que se dieron de bajo de alta y que no somos números tampoco, que también somos personas y que está bueno pensarnos un poco más humanamente y que, como dijiste vos también, cualquiera puede, a veces nos cuesta empatizar con algo que a uno mismo no le pasa, pero todos vamos a llegar a la vejez, a cualquiera le puede pasar, no estamos exentos. Sí, el porcentaje que dio, el 80%. Si no empatizás de por sí solo, empatizá porque capaz en algún momento te pueda suceder. Así que nada, ahí eso, gracias por venir y esperamos hacer fuerza para que salga la ley que salió y la vetaron y que pueda salir. Así Bueno, que muchas gracias.